de Dios siempre va a haber muchas oposiciones, siempre por alguna razón u otra. A veces los tiempos no se le dan a los jóvenes y también una parte de responsabilidad que ellos tienen que ir aprendiendo. Pero gloria a Dios por los que hoy están. Tal vez faltaron unos, 2, 3, pero si tú hoy estás aquí, Dios tiene algo especial para los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar al tema de hoy. Sabemos que estos 3 días, bueno, 2 días, ya con hoy son 3, pero han llevado temas que son muy importantes para lo que es el servicio al Señor. Amén. El tema general, a ver quién se acuerda del tema general. Fui hecho para servir. ¿Ok? Como que no se les quedó bien. A ver, repitan conmigo. Fui hecho para servir. Ese fue el tema general y tuvieron temas más que se les dieron. Pero a mí me tocó pieza clave en el servicio. Amén. A ver, repita conmigo. Pieza clave en el servicio. Gloria a Dios. Y hoy con la ayuda de Dios vamos a estar compartiendo con ustedes este tema. Y sé que Dios va a bendecir tu vida. Amén. Vamos a ir al libro de San Juan, al Evangelio San Juan, capítulo 12, versículo 26. Cuando usted lo encuentre, se pone de pie, joven, por favor. San Juan, capítulo 12, versículo 26, por favor. Cuando usted lo encuentre, se pone de pie, joven, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta mañana. ¿Ya están ahí? ¿Dicen amén? Amén. Leemos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Una vez más, dice: si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí en este lugar, Señor, un lugar que ha sido consagrado, Señor, para reunirse, para adorar tu nombre. Bendito Dios, y te ha placido que hoy en este evento, Señor, que están llevando mis hermanos, Padre, estemos hoy aquí, Señor. Sabemos que hay una bendición para cada uno de nosotros en esta mañana. Que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo hable a los corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, quite esas barreras y que hoy tu palabra pueda traer, Señor, un crecimiento en su vida espiritual, que hoy tu palabra pueda afectar sus vidas de tal manera que cuando salgamos de este lugar nuestra vida no sea la misma, Señor. Te lo pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, joven? Aleluya. Esta porción de la palabra la encontramos en el Evangelio de San Juan. Y entendiendo el concepto, el significado de servir, ¿verdad? Servir es alguien que está sujeto a una persona, a darle un servicio, a hacer todo lo que esa persona necesite. Sabemos que esa palabra en la Biblia nos enseña que Dios ha levantado siervos y siervas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hombres y mujeres que Dios los ha escogido, amén, para un propósito específico, para un propósito en los caminos del Señor. Amén, gloria a Dios. Y gracias, hermano. Y déjeme decirle, joven, que servir es tan hermoso, es un privilegio servir al Señor. Hermanos, es algo que no hay explicación para poderlo describir con palabras, pero cuando tú llegas a entender lo que es el servicio, déjame decirte que es donde tú eres bendecido por Dios. Déjame decirte que hay algunos puntos que ahorita voy a tocar para que ustedes puedan entender lo que es el servicio al Señor.
Yo sé que estos días has recibido estos temas y sé que ya Dios te ha hablado, ya te ha ministrado, ya tal vez has visto algunas cosas que tienes que quitar de tu vida o que están mal o que necesitas la ayuda de Dios para que tú puedas ser un servidor. Amén, gloria a Dios. Pero déjame decirte que hoy Dios va a llenar tu vida para que ese servicio sea efectivo. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos a ver en este pasaje, quiero solamente introducirme y que ustedes puedan entender. El Señor le dice a sus discípulos, si alguno me sirve, le dice sígame. Entonces, para poder entender el servicio a Dios, tienes que entender que para servir a Dios hay un camino, hay una manera para llegar a ser un buen servidor. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es que tú puedas decir yo quiero servir, pero otra cosa es prepararte para ese servicio y hacerlo correctamente como a Dios le agrada. Amén. Para esto, yo quiero que entendamos algunos factores importantes que yo lo puse en 5 puntos. Y el primer punto lo puse como el servir a Dios. Para que tú puedas servir a Dios, necesita haber 3 cosas importantes. Diga conmigo: revelación, gratitud y amor. Una vez más, repita conmigo: revelación, gratitud y amor. Porque si esos factores te faltan en tu vida como servidor, entonces déjame decirte que tendrás un servicio totalmente equivocado, totalmente fuera del contexto de cómo Dios llama a una persona para que le sirva. Cuando nosotros entendemos que el servicio viene por revelación, tú comienzas a comprender que el Señor te llamó con un propósito. Se te es revelado y usted va a ver gente nueva que llega a la iglesia y que está tan agradecida. Dios ha perdonado sus pecados, Dios ha hecho algo por su familia y que está en ese fervor y no sabe cómo agradecer, que dice, ¿saben qué? Yo vengo a barrer la iglesia, yo vengo a hacer esto, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Va a haber gente que está agradecida y se le es revelado por qué tiene que servir. Entonces, jóvenes, déjame decirte que el servir a Dios se te tiene que revelar. Tal vez en este momento o en esta etapa no se te ha revelado, pero déjame decirte que hay un Dios que se va a encargar de revelarte su propósito en tu vida. Amén. Vemos en la palabra de Dios un joven que fue dedicado al servicio de Dios desde pequeño. Usted se recuerda de que Dios contestó una oración de una mujer llamada Ana, que oraba por un hijo, y ella le prometió al Señor: cuando tú me lo des, Señor, lo dedicaré para ti, lo entregaré para ti. Tal vez ustedes, sus padres, no ocurrió de la misma forma. Amén. Porque cada uno de nosotros vamos a ser habilitados para el servicio de Dios como Dios quiera usarnos. Vemos la vida de Samuel, que él fue preparado, él creció al lado de un sacerdote, ¿verdad? Vemos a Elí, al sumo sacerdote Elí, que le enseñó todo cómo él tenía que hacer las cosas en la iglesia, en el santuario, perdón. Pero llegó un momento donde Samuel tuvo que conocer a ese Dios al cual él estaba sirviendo sin conocerlo. Amén. Entonces el servicio, diga conmigo, se revela. Una de las cosas que lleva conocer todo esto, hermanos jóvenes, déjame decirte que estamos hablando de, si queremos servir a Dios, estamos hablando de compromiso, disponibilidad, responsabilidad, obediencia, entrega, dedicación, esfuerzo, perseverancia, paciencia y tolerancia. ¿Verdad que son muchas cosas? ¿Sí o no? Cuando tú empiezas a conocer todo lo que necesitarías tener para servir a Dios correctamente, déjame decirte, jóvenes, que ustedes se desanimarían por conocer todo lo que conlleva servir al Señor. Porque muchas veces todo eso que les acabo de decir, hoy en día la juventud no tiene compromiso con nada. Hoy en día la juventud no tiene la disponibilidad porque tiene otras cosas que hacer.
Hoy en día la juventud no tiene esa responsabilidad con Dios y con la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Déjame decirles, estoy poniendo la base para ahorita hablarles algo más. Necesito que ustedes comprendan estos puntos que son la clave para el servicio. A ver, yo quiero preguntarle, ¿quién de los que está aquí quiere servir a Dios? Levante su mano. Amén. ¿Y los demás no quieren servir a Dios? Sean sinceros también, yo. A ver, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los jóvenes, ajá. Ok, jóvenes, mire. Vamos para allá. ¿Por qué les hago esas preguntas? Porque cuando te hacen una pregunta, el joven, ¿qué es lo que tiene? Tiene dudas, tiene miedo, no quiere el compromiso, ¿sí o no? Pensamos, híjole, y ahora si yo entro a servir a Dios, ¿qué me van a pedir en la iglesia? No voy a poder con esto, no voy a poder con el otro. ¿Sí o no? Entonces, jóvenes, es algo tal vez complicado hablarles en este momento a su edad del servicio, pero déjame decirte algo, que aparentemente ustedes tienen algunas inseguridades en su vida, ustedes tal vez están pasando problemas emocionales, tal vez sientes que nadie te entiende, tal vez sientes que estás en la iglesia pero no te sientes parte de la iglesia. Algo puede estar ocurriendo en tu vida y tal vez eso es lo que te está impidiendo que tú llegues a servir al Señor. Todos los que estamos aquí sabemos qué es lo que nos impide servir a Dios. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien que no es cristiano y viene por primera vez porque lo invitaron? ¿O todos somos cristianos? ¿Usted es la primera vez? ¿Es nuevo? Ok, ya ven, hay un nuevo. Va a escuchar el consejo, la palabra de Dios. Pero si todos somos cristianos, la pregunta es para ustedes, ¿qué es lo que te impide servir al Señor? Tal vez a lo mejor tienes algún concepto equivocado de servir a Dios. Y déjame decirte, joven, que para servir a Dios, diga conmigo, hay que prepararnos. Repita conmigo, joven. Para servir a Dios hay que prepararnos. Para servir a Dios hay que prepararnos. Y capacitarnos. Porque yo decía al principio que puede nacer en ti el querer servir, pero no sabes por dónde empezar. En la iglesia hay muchas áreas para servir al Señor. En la iglesia la palabra de Dios nos habla que es como un cuerpo, ¿verdad? Hay muchos miembros en el cuerpo y no todos pueden servir en la misma área. Mire que el Señor en su grande misericordia llenó a la iglesia de talentos, de ministerios, de dones. Son cosas muy diferentes, pero son para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, jóvenes? Amén. Entonces tal vez alguna vez tú tienes que identificar qué es lo que, para lo que fuiste llamado, y Dios también va a confirmar en tu vida tu ministerio, tu llamado, tu servicio a Él. Pero tú tienes que identificar, tal vez en algún momento va a llegar algún predicador, a algún ministerio, algún evangelista, tal vez va a llegar a alguien que canta, tal vez va a llegar a alguien que ministra en la alabanza, y tú vas a poder detectar como que a mí me llama la atención la alabanza, y vas a prepararte de acuerdo a lo que tú seas atraído, y también Dios, ¿verdad?, te va a dar ese acceso para que puedas tener ese conecte y puedas alcanzar tu propósito, amén, en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted sabía que todas las cosas que existen fueron creadas con propósito? Amén. Un clavo, ¿para qué fue creado? Para usarlo en la pared. Pero si ese clavo lo guardamos, pierde su propósito, ¿verdad? En ese momento está inactivo, no se está usando, pero el que lo creó con el propósito de que fuera usado. Así es nuestra vida. Tu vida fue creada con ese propósito para que en un momento determinado seas usado por Dios. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Jóvenes, déjame decirte que tienes que conocer lo que es la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios es el camino más perfecto para el servicio a Dios. Déjame decirte que tenemos, gracias a Dios, siervos de Dios, por ejemplo, un líder que tú veas que está al frente, cómo trabaja. Si tú te acercas a él, vas a conocer la forma de servicio. Y déjame decirte que para todo esto que se está haciendo hay alguien que tiene que organizar, hay alguien que tiene que dar la cara. Aún si, por ejemplo, ahorita que estamos en este lugar, ¿verdad? Alguien que tuvo que buscar el lugar, hay alguien que tuvo que buscar un contacto. Y mire que Dios trabaja algo con los jóvenes, con ustedes, y lo puedo ver así porque hoy en día hay muchos jóvenes con orgullo, con falta de humildad, pero Dios es experto que cuando en ti hay orgullo, Dios te va a someter para que seas, tal vez venzas ese orgullo y seas humillado tal vez. Pero si tú aprendes a humillarte delante de Dios, entonces serás levantado con poder. Amén. Joven, tal vez veníamos y tal vez dijiste, el camino está feo, este lugar está incómodo, la calor, pero eso es lo que Dios dice, ellos necesitan esto. ¿Sí, amén? ¿Sí o no? Necesitan eso, tal vez. Mire, ya tenemos mucho con que no te estén picando los mosquitos o no sé, pero todo esto conlleva humildad. Diga conmigo, humildad. Y para el servicio es un punto clave la humildad. Así que déjame seguir con estos puntos que quiero decirte. Tengo como punto número 3. Cuando tú te levantes a servir al Señor y cuando tú digas, quiero servir a Dios en esto, quiero prepararme en la alabanza, quiero prepararme en la predicación, quiero estudiar en el instituto, pastor, yo quiero ser alguien que reciba a la gente cuando llega a la iglesia. Siento que tengo eso de darle la bienvenida a la persona, siento que tengo ese liderazgo para estar en los jóvenes, dirigir a los jóvenes, siento que tengo consejería. Pues vas a encontrar a un hermano, alguna hermana, algún líder que te enseñe. Entonces, para servir a Dios, joven, viene ese punto muy importante en el servicio que tienes que conocer. Y una de las veces que tú te levantes para servir al Señor, cuando tú te levantes para servir al Señor, entonces ¿sabes qué? Se va a levantar también el infierno en contra de tu vida. Van a venir obstáculos, van a venir barreras, oposiciones, van a venir cosas que se van a levantar en tu contra para que tú no sirvas a Dios. Pero déjame decirte algo, todo eso que venga en tu contra, porque déjame decirte que tenemos un enemigo que trabaja para que tú no crezcas, para que tú no encuentres tu destino profético, tu destino en Dios. Déjame decirte que el enemigo, ¿verdad? El Señor lo reprenda. Va a traer tal vez crítica, va a traer la envidia, tal vez te va a rodear por el pecado, va a moverse espíritu de cobardía, va a moverse espíritu de ansiedad, de enfermedad y muchas más cosas que pudiera nombrarles. Pero tú tienes que identificar cómo el enemigo te está atacando. Tal vez está trayendo distracción a través de un joven, de una joven. Tú tienes que detectar si eso te está afectando para que tú sirvas, si eso te quiere detener. Y déjame decirte que ahí es donde a veces los jóvenes no han desarrollado ese carácter de ser determinantes, de ser enfocados. El joven se caracteriza hoy en este tiempo porque se distrae mucho por las cosas, le afecta lo que ve afuera, lo que dicen las personas. No es determinante, no ha sido formado su carácter. Y déjame decirte que eso es muy preocupante, porque un hijo de Dios lo tiene que tener. Tienes que tener bien definido quién tú eres en Dios. ¿Para qué estás aquí? Tenemos que tener los pies, dicen, sobre la tierra, pero los ojos puestos en los cielos. Amén. ¿De dónde somos? ¿Hacia dónde vamos? Decía hace rato la hermana Ivonne, ¿verdad? Que
que los jóvenes tienen que prepararse y los jóvenes tienen que enfocarse en Dios y para que puedan llegar al cielo, hermanos. Y tal vez todo esto cuando alguien te lo habla, cuando un líder te habla de ir al cielo y te está hablando de cosas espirituales, a veces como tú como joven dices, pues eso yo no lo entiendo, no lo he experimentado. ¿Será cierto? Tienes algunas dudas y eso puede ser un punto tal vez de oposición para que tú crezcas en el servicio. No sé cómo lo identifiques. Si hay pecado, déjame decirte que la mayoría de los jóvenes viven una vida en pecado porque no han tenido ese carácter de Dios en sus vidas. Yo te vengo a decir, no te vengo a hablar de perfección, porque somos imperfectos, pero Dios quiere que tú detectes el área débil de tu vida y que se le entregues al Señor, para que eso no te impida crecer y servirle a Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, jóvenes? Tienes que detectar esa área. Y déjame decirte, joven, que la palabra de Dios nos enseña, nos da luz. En Daniel capítulo 3, del versículo 16 al 18, está la historia de los amigos de Daniel. Dice que ellos estaban, ¿verdad?, siendo llevados por el rey Nabucodonosor a que se sometieran a adorar la estatua que él había levantado en aquel entonces. Y el que no adorara esa estatua iba a ser echado al horno de fuego. Entonces, déjame decirte, joven, que esto lo quiero dar como ejemplo de que tú puedas ver el mundo espiritual, cómo Satanás va a intentar doblegar tu vida para que tú te quedes como uno más de los que están atados. Amén. Las ataduras espirituales son muy fuertes en el corazón del hombre, del joven, de la joven. Porque déjame decirte, joven, que hay ataduras en el corazón que necesitan ser quebrantadas. Y si tú no estás libre, se te será muy difícil servir a Dios con todo tu corazón. Necesitas ser libre de esas ataduras. Podemos ver, yo quiero que lo podamos referir en este momento, es esa historia en un ámbito espiritual, cómo el rey Nabucodonosor trabajó y todos los que estaban con él en el poder para que todos se sometieran. Usted puede ver allá afuera cómo el sistema está haciendo que la gente viva una vida desordenada, contraria a la voluntad de Dios. Jóvenes, pueden ver ahorita la juventud es blanco, ¿verdad?, para el enemigo. Él los está buscando para destruirlo. Ustedes son esa clave para el enemigo. Pero también Dios, yo sé que desde hoy te está hablando que también si tú te levantas, si tú eres obediente a su palabra, serás honrado por el Señor, serás levantado con poder y podrás levantar a otros jóvenes. Algo que me gusta de esta historia, si ustedes la han leído, dice que ellos fueron firmes y le dijeron al rey Nabucodonosor en el versículo 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos conocían el poder de su Dios a quien servían. Ellos habían tenido un encuentro con Dios, sabían que Dios era real. Y esa es una de las cosas que tú tienes que entender, que en tu servicio tienes que ver a Dios, que Él es el que te está viendo. No es el pastor, no es el líder, no es el hermano de al lado que te pueda decir: ay, hermano, qué bonito cantas, ay, hermano, qué bien hablas, qué bien predicas. No busques la honra o el halago del hombre, sino busca la honra de Dios, porque esa es la mejor, joven. Preocúpate por honrar a Dios antes que a los hombres. Déjame decirte que estos jóvenes estaban tan determinados. Cuando yo leo esta historia, yo me pregunto qué los llevó a estos jóvenes a en su corazón llegar a ponerlo tan profundamente como una base, diciendo: si Dios me libra, gloria a Dios, y si no, pues estoy dispuesto a morir, pero no voy a doblar mis rodillas a esta estatua, no voy a adorar a este Dios que no es al Dios que sirvo. Debemos de tener carácter. Diga conmigo: carácter. Entonces, para preguntarnos qué fue lo que los llevó a tener un carácter,
Esa es la pregunta clave. ¿Qué fue lo que los llevó a que ellos tuvieran un carácter? Porque nadie nace con un carácter determinante. El carácter determinante se forma. Amén. ¿Cómo es que somos formados? Somos formados por Dios con las cosas malas que te pasan. Por eso te estoy hablando que Dios no está llamando a gente perfecta. Tal vez tú como joven has cometido muchos errores, demasiados. Te has equivocado por falta de que alguien te dé un consejo, por falta de la enseñanza, por falta de que tal vez tú dices, si le cuento esto a mis padres, me van a regañar y solamente lo van a usar en mi contra en cualquier momento. Tal vez al amigo que tú le has contado lo malo que has hecho, te ha dado un consejo que para ti es cómodo. Pero déjame decirte, ve a la palabra de Dios y la palabra de Dios te enseñará el camino correcto para que no te equivoques y no vivas una vida equivocada y puedas agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén, jóvenes? Amén. Esto nos lleva a conocer a un joven más llamado Josué. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7 al 9, el Señor le habló a este joven Josué y le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Dios le está hablando a su carácter, porque algo que Dios necesita formar en nosotros primeramente es un carácter. Y en ese carácter estamos hablando de una vida espiritual. Si tú no tienes una vida de oración, si tú no tienes una vida de meditar en la palabra, si tú no tienes una vida de congregarte en tu iglesia, si tú no tienes una vida de saber obedecer a los que hoy son tus líderes, entonces no podrás entender y ser formado en ese carácter. Todos los que son formados es que fueron antes, puedo decirlo así, ¿cómo se puede decir? Aprendiz. Fueron discípulos de alguien que ya estaba en esa madurez. Por eso es necesario que tú busques a alguien que conozca el camino. Acércate. A veces, miren, me ha tocado ministrar jóvenes que se me han acercado porque, oiga hermano, yo le tengo confianza a usted, tal vez, y lo quiero decir así con verdad. A veces al pastor, tal vez, verdad, lo vemos muy hasta arriba, que sentimos que si le confesamos algo, verdad, ¿cómo me va a ver después? ¿O qué va a pensar de mí? Pero si tú tienes la confianza con un líder y sabes que necesitas el consejo, acércate y deja que te ministre y deja que te aconseje. Me ha tocado aconsejar jóvenes que han estado pasando luchas muy difíciles y que yo me he sorprendido de lo que ellos han pasado y les digo, te felicito por la confianza que me tienes. Yo no soy nadie para juzgarte lo que estás viviendo y lo que estás pasando, pero te animo a que retomes el camino de la palabra de Dios para que eso no te estanque en tu servicio al Señor. Déjame decirte que necesitamos la ayuda de otros para que nos den un buen consejo. No busques el consejo allá afuera con los amigos que no conocen de Dios, porque te van a dar un consejo torcido a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, jóvenes? Amén. Cuando no tenemos el carácter, nuestra vida estará desenfocada. Tú no sabrás si eres cristiano, estoy en la iglesia, pero estar en la iglesia no significa que eres un hijo de Dios o eres un siervo de Dios. Estar en la iglesia o estar en un área sirviendo, ¿verdad?, no nos garantiza que en verdad lo estemos haciendo bien. No nos garantiza que en verdad sea lo que le está agradando a Dios. Para poder entonces conocer que mi servicio le está agradando a Dios, entonces tengo que hacerlo con todo mi corazón. Tengo que entregarme al Señor, tengo que comprometerme primero con Él. Tal vez tú le dices al líder, yo quiero servir en esta área, lo voy a ayudar, hermano, o voy a servir aquí. Pero es muy importante tu vida espiritual. Yo creo que hoy en día los jóvenes son los que menos tal vez ayunan en la iglesia. ¿Ustedes llevan cadena de oración y de ayuno en su iglesia? ¿Se anotan, jóvenes? Gloria a Dios. Entonces, necesitas agregarte, necesitas estar en una vida espiritual para que todo lo que tú hagas, mire que sucede algo cuando tú sirves al Señor,
¿Cómo es la honra de Dios para al que sirve a Dios? Dice la palabra de Dios que la unción, que es el aceite, la hermana Ivonne hablaba del aceite, y el aceite era derramado sobre las personas que tenían un propósito, una asignación de Dios aquí en la tierra. El aceite no era para cualquiera. El aceite no se le puede entregar a cualquier persona. El aceite nos está hablando de una elección de Dios específica en el corazón de un hombre, de una mujer, que tal vez dice: Señor, no soy el mejor, no he hecho las cosas bien, pero si tú me has elegido, heme aquí. Aquí está mi vida. Entonces hay una disponibilidad y el Señor derrama de su unción sobre tu vida, joven. Y es ahí donde empieza a haber algo que la gente va a notar. La gente o la iglesia misma va a decir: este joven cuando canta, no sé, pero hace que la atmósfera cambie. Hace que la presencia de Dios se sienta. Cuando estás oyendo esta alabanza, me conectó a orar. Venía enojado, venía con un dolor, venía, y Dios hizo la obra. Entonces la gente empezará a notar la unción en ti, porque Dios te ungirá para su servicio. Déjame decirte, joven, que la pregunta es: los que estamos en la iglesia, ¿por qué no servimos a Dios? Si estamos en el camino de Dios, la pregunta, ayúdeme a predicarle al que está al lado, dígale: ¿por qué no sirves a Dios? Dile, pregúntale, no tengas miedo. ¿Por qué no sirves a Dios? Y si estás sirviendo al Señor, gloria a Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué no sirvo a Dios? Mire que en Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En Hebreos conocemos, jóvenes, que la incredulidad puede ser el estorbo para que usted pueda servir a Dios. Porque nosotros somos más visuales, ¿sí o no? Ay, si el pastor le caí bien, si al líder le caí bien. Pero debes de entender que tienes que agradar a Dios. Y aunque tal vez, joven, mire, yo me pongo en su lugar, ¿por qué? Porque yo fui joven y yo sé lo que es servir a Dios, sé los inicios que tuve en servir a Dios. Cuando tú empiezas a servir a Dios, no haces bien las cosas, te equivocas, cometes muchos errores, pero diga conmigo: voy creciendo. Y en el crecimiento hay dolor que se pasa, pero si tú eres constante, si tú empiezas a hacer a un lado las cosas que te afectan, las cosas que tú dices, estás sirviendo y dices: esto me está afectando, la relación que tengo con esta persona me está afectando, esto a Dios no le agrada, empiezo a cortar. Tal vez en el trabajo me está yendo mal, este trabajo no es de Dios. Necesito el empleo, necesito la economía, pero ya no estoy yendo a la iglesia, eso me está alejando de Dios. Entonces corto y le pido a Dios: Señor, dame un trabajo para que yo pueda estar en tu casa y nada corte mi servicio contigo. Empiezas a crecer, joven, empiezas a quitar esas barreras que te empiezan a obstruir, y tienes que detectarlas. Si es la incredulidad, si es una mala amistad y te está apartando de servirle a Dios, entonces aléjalo de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos hoy ya están detectando lo que les está impidiendo servir al Señor? Amén. Amén, porque yo sé que Dios te está hablando. Tal vez no tienes que decirme: hermano, mi situación es esta. Dios nos habla a cada uno de nosotros, y tú sabes, tú y Dios saben lo que te está afectando en tu vida espiritual. Déjame con el último punto que tengo, y con quiero terminar para empezar ahora sí a predicarles. Que lo vi muy apropiado y que tú tienes que tener. Diga conmigo: necesito un encuentro con Dios. Cuando yo oraba y armaba mi tema,
De verdad pensé muchas cosas, tenía muchos puntos, pero le dije al Señor, Señor, dame los que ellos necesitan escuchar. Lo que me ayudó a mí, yo te puedo hablar, le decía al Señor, Señor, yo puedo poner tantos ejemplos de personas en la Biblia que son ejemplos y que nos ayudan a entender que hubo gente que sí pagó el precio para servir a Dios. Hubo gente que lo dio todo por servir a Dios. Entendió el propósito de su servicio, entendió por qué estaban aquí, por qué Dios los había enviado a la tierra. Tu vida y que tú estés aquí no es casualidad. Tú no viniste a conocer el mar, tú no viniste a conocer la calor de Acapulco, a ver cómo la delincuencia está allá afuera haciendo y deshaciendo. Tú viniste aquí y estamos todavía porque Dios tiene un propósito que lo quiere cumplir en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo me preparaba, decía, yo le pude hablar de Daniel, que fue echado al foso de los leones y que él estuvo ahí, que Dios lo levantó. Pero los jóvenes, ¿verdad? Lo vemos, a veces las cosas que están escritas en la Biblia, lo vemos como una historia más, como algo bonito. Pero déjame decirte que todo eso que nos habla la palabra de Dios, cuando la hemos conocido, cuando le hemos escuchado, cuando le hemos guardado en nuestro corazón, va a llegar un momento que esa palabra se comenzará a ser viva dentro de ti. Va a llegar un momento, vas a pasar una situación donde entonces recordarás la palabra y te dará fuerza y dirás, yo también puedo hacer lo que esos hombres lograron hacer. Déjame decirte que ese encuentro que necesitamos tener con Dios, jóvenes, vemos la vida de Jacob. Un joven que huyó de su casa porque su hermano Esaú buscaba para matarlo, ¿verdad? Porque le había quitado la primogenitura. Aparentemente, si vemos el nombre de Jacob, ¿verdad? Significa alguien que es usurpador, alguien que es ventajoso, alguien que está vivo, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, yo ya me la sé, mira, mi jefe, mi jefa, si hago esto, con esto la controlo? O así ya me los engaño, ¿sí o no? A veces los jóvenes dicen, yo sé más que fulano, que aquel. Entonces, todo eso Dios nos da chance, está bien. Sigue así, creyendo que tú lo sabes todo, que tú lo conoces todo. Pero déjame decirte que Dios tuvo que tratar con Jacob de tal manera que Dios lo fue llevando. Usted lee su historia y él lo fue llevando y se encontró con una persona que le hizo algo, ¿verdad? Le dio a beber de su propio chocolate, su suegro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Se encontró a alguien que era más listo que él y Dios lo topó, pero eso no lo llevó a cambiar. Porque déjame decirte algo, cuando yo estudiaba esto, Dios me decía, háblales de Jacob. Porque el Señor te va a llevar a ciertas circunstancias de tu vida que vas a topar, compadre joven. A enseñanzas que necesitas tener, cosas difíciles que te van a acontecer y te van a pasar, pero van a ser las necesarias para que Dios cambie tu vida. Déjame decirte que Jacob se cansó de ser esa persona que era. Esa persona que se creía superior a los demás, esa persona que se creía que podía burlarse de los demás. Un día, él dice que se quedó en un lugar donde pasó la noche. Y esto lo vemos en Génesis 32, 24 al 28. Dice la palabra de Dios que ahí él tuvo un encuentro con un ángel. Y dice que él luchó con el ángel varias horas. Parte de la mañana, de la madrugada, y ya casi amaneciendo. Dice que él estuvo luchando por una bendición. Entonces quiero que entendamos algo en el servicio, jóvenes. Se va a luchar y se va a desatar una batalla en el servicio que vamos a entregarle a Dios. Eso lo tienes que tener bien claro. El servir a Dios, decía yo, es una honra, es un privilegio, pero también es una batalla porque te vas a enfrentar a muchas cosas
que necesitas la ayuda de Dios para poder tener victoria. ¿Cuántos dicen amén, jóvenes? Entonces, este hombre llamado Jacob, hermanos, tuvo ese encuentro con el Dios Todopoderoso, de tal manera que cuando él, ¿verdad?, recibe la bendición, dice que le dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jóvenes, esta palabra nos da luz a que Dios está contigo en esas luchas que tú estás teniendo. Serás vencedor. ¿Cuántos dicen amén? En esas batallas que vas a enfrentar, llámalo crítica, llámalo pecado, llámalo ansiedad. Y déjame decirte que es una enfermedad ahora ya la ansiedad, y que se está viendo ya en los jóvenes. Ya no es para la gente adulta, ahora los jóvenes están luchando con la ansiedad. Yo le preguntaba en estos días a un joven, le decía, ¿para ti qué es la ansiedad? Y él me decía, pues las preocupaciones. Me preocupa si quedo en la escuela, si voy a terminar mi carrera. Me preocupa si no me despiden en el trabajo, si estoy haciendo bien las cosas. Me preocupa si la muchacha con la que me comprometa voy a vivir bien o me va a ir mal. Tipos de ansiedades de diferentes formas, jóvenes. Me preocupa que si me veo bien, que si no me veo bien. Me preocupa si me gusta mi cuerpo, si no me gusta mi cuerpo. Todas esas cosas están en la mente de hoy en día en los jóvenes, y los está desenfocando de su verdadero propósito. Pero yo sé que hoy, joven, Dios te va a encauzar en tu propósito. ¿Cuántos dicen amén? Yo no conocía lo que Dios quería hacer conmigo, pero yo recuerdo que yo, para la gloria del Señor, nací en cuna cristiana, se puede decir, desde muy pequeño, ¿verdad? Mi mamá conoció al Señor, y ella nos empezó a encauzar en el camino, a conocer los caminos del Señor. Ella comenzó a congregarse en una iglesia. Yo recuerdo que ya después Dios la llevó, ¿verdad?, al pastorado. Ella nos cuenta, ¿verdad?, porque yo le preguntaba, oye, mamá, a veces me quedaba solo en la casa, estaba muy pequeño, cuidaba a mi hermano menor. Ella se iba a estudiar en el instituto, nos dejaba en casa, y termina ella sus estudios, y Dios más adelante, por su gracia, la llevó a ser pastor de una iglesia. Entonces, ella comenzó en esa iglesia, no había músicos, no había nada. Y ella comenzó a meter un teclado, compró un teclado sencillo, comenzó ella a intentar ahí aprenderse algunas notas básicas, pero no sabía lo musical, sino que ella lo estaba haciendo con tal de avivar, ¿verdad?, la obra, de hacer algo diferente. Y déjeme decirle que yo en ese teclado que ella había comprado, yo sin alguien que me dijera, no sé, fui llevado y movido yo creo que esa fue la curiosidad, ¿no? A picarle al teclado, y empecé a oír, empecé a desarrollar mi oído. Mi mamá nota que yo empecé a tener un oído musical, y ella se sorprende. Pero hasta ahí pasaron unos años, y yo empecé a sentirme atraído por prepararme en la batería, ¿verdad? Y yo le decía, mamá, a mí me gusta la batería, yo quiero tocar la batería. Y recuerdo que ya como a los 10 años, ella conoció al hermano Carrillo, ¿verdad? Así que el hermano Carrillo fue mi maestro. Así que yo creo, hemos visto que él ha levantado muchos ministerios, ¿verdad? Los ha usado el Señor para que muchos se levanten. Yo tomé clases con él un tiempo, y lo demás, ¿verdad?, fui poniéndolo en práctica, fui aprendiendo un poquito más. Para la gloria del Señor, jóvenes, una tía mía me regaló una batería que ella se había comprado para aprender, pero ella no aprendió, y Dios le puso que me la regalara. Entonces fue el ministerio, ahí empecé a servir al Señor. Yo amaba servir a Dios en la batería, yo me apasionaba, o sea, es algo inexplicable que los que son músicos van a conocer, ¿verdad? Ahí estaba en el instrumento, limpiándolo temprano, ensayando las alabanzas. Ya quería que fuera al servicio para estar ahí. Entonces pasa algo, y con eso también quiero agregarlo.
en el servicio a Dios se despierta algo que se llama, diga conmigo, pasión. Es una pasión por Dios y por su presencia. Entonces yo había días que yo no necesitaba que alguien me dijera, oye, ven al ensayo, oye, quiero que saques esta alabanza. Yo tomaba la responsabilidad, yo decía, yo quiero hacer las cosas con excelencia para Dios. Y yo me iba a la iglesia, no había culto en la semana, yo iba a la iglesia y pasaba horas en la batería, yo solo ahí, porque eso es lo que Dios empieza a hacer en el servidor, te empieza a afinar. Empieza a trabajar contigo, empieza a que tú ames lo que estás haciendo para Él, porque eso que hagas para el Señor será de bendición para otros. Amén. Entonces, recuerdo que yo había pensado que había llegado hasta ese nivel de aprendizaje y yo ya me sentía cómodo, porque uno se acomoda. Pero ¿sabe qué? Llegó el tiempo que recuerdo que había varios en la iglesia, músicos en la iglesia, y empezaron uno a irse, otro porque se casó, otro porque pues por el estudio, porque tenía que salir de aquí. Y recuerdo que me quedé solo y tuve que empezar a aprender forzosamente a tocar el teclado. Así que este es un punto clave más para el servicio. Cuando tú eres servidor de Dios, tú no vas a servir en el área que tú quieres, sino en el que se te necesite. Amén. Amén. Y no vas a decir, no puedo, no sé. Lo tienes que hacer, porque no hay nadie más. Entonces, jóvenes, yo empecé a crecer. Quiero que vean el crecimiento del servicio. Nunca vas a estar estancado en un solo lugar. Dios te va llevando a más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo empecé a aprender ahora el teclado. Tenía a mi mamá, ella se había comprado unos cancioneros y yo empecé a tocar y empecé a ensayar ahí las notas. Aprendí las más básicas. Entonces cuando era la administración, yo entraba ahí. Y también hubo un momento que la que cantaba se nos va. La que cantaba un poquito mejorcito, porque no, la verdad, no había alguien que tuviera una voz, ¿verdad?, como un cantante. Pero hacía lo que se podía. Entonces se va ella y me quedo solo otra vez en el teclado. Y para los que han tocado el teclado y les ha tocado seguir a un hermano que no sabe cantar, va el teclado por un lado y el otro por otro y se hace ahí algo terrible. Pero esa es la verdad. Entonces, jóvenes, yo le pedí a Dios, recuerdo que una noche mi mamá siempre en las noches oraba y se ponía alabanzas para orar. Ella pasaba muchas horas orando por las noches y yo a veces no dormía porque la oía ella orando en lenguas y a veces oía la alabanza. Y también Dios yo empezaba a llorar por la alabanza. Y recuerdo que en una noche yo le dije a Dios, estaba oyendo al grupo Inspiración. ¿Cuántos conocen el grupo Inspiración? Ya todos conocen a Monte Santo, ¿verdad? Bueno, grupo Inspiración. Estaba cantando Tony Pérez y estaba cantando esa alabanza que dice: hazme brillar, Señor, como las estrellas. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Y yo recuerdo que estaba oyendo esa alabanza y yo estaba llorando y le estaba diciendo: Señor, si tú me das esa voz, yo te voy a cantar a ti. Yo no tengo esa voz, pero yo quiero esa voz para adorarte a ti. Déjame decirte, joven, que yo empecé a cantar los primeros cantos en la iglesia y mi voz era tan fea porque estaba en cambio de voz. Se me salían los gallos y el hermano que estaba en la mezcladora me ponía la voz como el del periódico, que ya no querías oír. Ya, bájenla ese, canta feo. Pase eso, me decían, cantas. Fíjese, el diablo usando a los mismos de la iglesia. Ustedes no critiquen el servicio de otro. Animen a otros que están sirviendo. No se burlen de ellos. No seas instrumento del enemigo para derribar lo que Dios está levantando. Recuerdo que muchos se reían de mí, me decían: cantas terrible, eso no es para ti, búscate el pandero, búscate otra cosa. Y yo lloraba, jóvenes.
lloraba. Había un líder que se burlaba de mí y me hacía quedar mal. O sea, yo me sentía mal por dentro, no se lo decía, pero yo por dentro lloraba. Eso me afectaba de tal manera que tú llegas a decir: yo esto ya no lo quiero, ya que lo haga otro, porque te va a pasar. ¿Cuántos quieren servir? Amén. Entonces agárrense para que los critiquen bonito. Pero déjame decirte, joven, que cuando yo estaba en la presencia de Dios, volví otra vez a retomar eso y decía: yo voy a cantar, aunque en la iglesia no les guste cómo canto. Ahora les puedo decir, no tengo una excelente voz, pero les voy a compartir algo, quiero ir con calma. Déjame decirte, joven, que pasaron algunos años. Yo conocí a algunos pastores de otros lugares que a veces venían a la iglesia y servían y los invitaba la pastora a predicar. Y recuerdo que en una ocasión pasó mucho tiempo, yo seguí cantando, aprendiéndome las alabanzas. Por eso hablo de que el que quiere servir a Dios tiene que prepararse. Amén. Hasta que te llegue la unción, entonces todo va a cambiar. Amén. Cuando hubo un culto en la iglesia donde se había terminado la predicación y yo entré en el teclado y había más músicos conmigo y me dijeron: cántate esta, cántate aquella. No, yo digo: ¿qué es esta? Los que saben que se organizan ya para culminar la predicación. Y de repente llegó un momento en que cerré mis ojos y le dije: Señor, ¿qué alabanza tengo que cantar? Entonces Dios me trajo a memoria una alabanza que tenía que entonar. Todos me estaban dando tal vez opciones, pero yo le pedí a Dios. Y cuando vino la alabanza en mi corazón, en mi mente, yo empecé a entonar esa alabanza. La iglesia se llenó de la presencia de Dios. Ese lugar, hermanos, no, hombre, era algo indescriptible que no puedo decirles. Recuerdo que la gente quebrantada, yo estaba sorprendido de lo que estaba pasando. Recuerdo que un pastor que había estado ahí con nosotros me esperó al final y me dice: oye, Giovanni, te felicito, te voy a decir algo. Él me dijo, dice: fíjate que cuando llegamos, veníamos subiendo las escaleras para entrar a la iglesia, y cuando te oí cantar, yo dije: invitaron a alguien a cantar a ese lugar, canta muy bien. Pero cuando te vi, Dios me sorprendió porque eras tú. Me felicitó: has mejorado, qué bueno, mira, Dios te está dando ese talento, síguelo puliendo, síguelo trabajando y Dios está contigo, sigue adelante. Fue el pastor que me animó a seguir haciendo lo que yo estaba haciendo para Dios. Hermanos, los animo a los que están aquí, animen a los jóvenes, aun cuando les salgan las cosas mal, motívenlos para que Dios sea usando sus vidas más fuerte. Gloria a Dios. Déjame decirte, jóvenes, ya con esto quiero concluir parte de mi testimonio. Déjame decirte que yo había pensado que hasta ahí había llegado. Recuerdo que hubo algo que me marcó y que mi mamá en una ocasión, ella pudo discernir algo en mí, me llamó, me dijo, estábamos en la casa y me dijo: hijo, ven, quiero decirte algo. Y eso apenas hace unos días hubo un evento en esa iglesia y Dios me recordó, y le comentaba yo eso a mi esposa, que el Señor me traía a memoria lo que mi mamá en aquellos días me había dicho. Ella me dijo: hijo, te quiero decir algo, pero quiero que eso no te vaya a afectar. Y yo le dije: sí, adelante, dígame. Ya estaba esperando la crítica, ¿no? Y que me dice: hijo, quiero que tú entiendas que cuando tú cantas, los cielos se abren. Y me dijo: no cualquiera puede hacer eso. No cualquiera puede cantar y que la presencia de Dios baje. Pero me dijo, dice: he notado que cuando tú cantas, algo comienza a suceder en el ambiente espiritual. Y déjeme decirle, joven, que eso yo empecé a experimentarlo continuamente. Empecé a darme cuenta del propósito que tenía mi voz. Me empecé a acordar que yo le había pedido a Dios esa voz para servirle. Me empecé a acordar, jóvenes, de ese llamado que Dios me había hecho, que yo no conocía, pero Dios sí lo conocía. Y déjame decirte que por último, no se me distraiga, por último, yo pude
jóvenes, ir a más profundo a esa relación con el Espíritu de Dios. De tal manera que un día llegué a la iglesia y me fui a encerrar 3 días de ayuno a ese lugar, porque así recibí la indicación del Espíritu Santo. Y yo, era la primera vez que ayunaba 3 días. ¿Quién ha ayunado 3 días? Levante la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo era un joven que por primera vez estaba haciendo esos ayunos de 3 días. Yo había ayunado por ejemplo, a las 7 de la mañana y lo entregamos a la 1 de la tarde, por muy tarde, ¿no? Y yo, cuando Dios me pidió esos 3 días de ayuno, yo dije, Señor, me voy a morir. Si nada más no como a mi hora, ya me está doliendo, ¿verdad? El estómago. ¿Sí o no pensamos que nos vamos a morir? Pero cuando yo le creí al Señor y yo dije, está loco lo que voy a hacer. Pero si Dios me está pidiendo eso, yo le voy a creer. Y déjame decirte que eso hace algo Dios tan hermoso en nuestra vida, jóvenes. Porque ¿cuántos saben que a Dios le agrada la obediencia? Amén. Entonces, en tu obediencia habrá un sacrificio y habrá una respuesta de Dios para tu vida. Una respuesta favorable. Recuerdo que yo ni sabía por qué Dios me estaba llamando esos 3 días. Recuerdo que me metí a la iglesia a orar, le dije a mi pastor, voy a hacer esto, así adelante, ¿no? Pues se gozó el pastor, gloria a Dios, va a quebrantar la carne. Jóvenes, entré, y esos días fueron tan hermosos porque los 2 primeros días no escuché ni a Dios, no les puedo decir que recibí una visión así, ¿verdad? Yo ya había voces que me decían, vete a tu casa, ¿qué estás haciendo aquí? Pero jóvenes, fue el medio que el último día que yo iba a entregar el ayuno, el Señor me empezó a revelar el propósito que Dios tenía. Aleluya. Dios me empezó a mostrar en visión cómo Él quería usar mis manos, cómo Él quería usarme para llevar palabra a la gente. Y yo, cuando Dios me lo estaba revelando en ese momento, yo le decía, Señor, pero yo ni sé hablar. Yo sé cantar, yo era de los que cantaba, vamos a cantar esta alabanza, y vámonos. Pero yo no sabía ni qué iba a decir en el púlpito. Yo era un joven con tantos miedos, yo era el que menos quería participar y estar al frente. Yo sé que tal vez algunos de ustedes así dicen, pues a mí ni me pongan, ¿no? Pero déjame decirte que Dios me sacó de atrás para ponerme y servirle delante de su presencia. Darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú empiezas a obedecer lo que Dios te mande, joven, vas a ver grandes cosas. Recuerdo que yo no sabía orar y el Señor puso el sentir en mi corazón, ponle la mano a esa hermana. Yo decía, Señor, pero ni sé decir, Dios dice esto o algo. Yo no sé, yo veía a las hermanas lo que hacían o cómo las usaba. Pero déjame decirte que algo que me llevó el Señor, me decía, prepárate, solo ponle la mano y no le digas nada. Y cuando yo le puse la mano a esa hermana, en obediencia al Señor, Dios la empezó a administrar y me dijo, oiga, ¿quién me puso la mano? El que me puso la mano tiene que ser alguien que fue movido por Dios, porque yo le dije a Dios que necesitaba que alguien orara por mí. Y yo empecé a decir, Señor, ¿eres tú, no soy yo? Y te vas dando cuenta que en el servicio no es lo que tú puedas hacer por Dios, sino es lo que Dios hace a través de tu vida. Jóvenes, hay mucho poder en la presencia de Dios y tu vida puede ser usada en gran manera. Cosas que no imaginamos que Dios las puede hacer, Dios las puede hacer a través de nuestra vida. Si nos entregamos, si nos apasionamos, si le creemos, si vencemos esas barreras de decir yo no puedo, yo no soy apto, tal vez Dios va a usar al que está a mi lado porque tiene mejores puntos que yo. Y ya con esto quiero terminar. ¿Seguimos o ya terminamos? Todo el día. Le voy a contar la segunda parte en otro momento. Miren, ya con esto quiero terminar. Cuando nos conocimos con mi esposa, porque un día te vas a casar, joven, necesitas esto.
Cuando nos conocimos con mi esposa, ella me conoció en una etapa de mi vida y ella comenzó a ver cómo Dios comenzó a levantarme, ella comenzó a apoyarme, ella comenzó a decir, no, sirve a Dios, mira, hay algo especial en ti, hay algo que Dios está haciendo, porque a veces nos animamos, a veces nos desanimamos, pero Dios nos llama a esa constancia para poder recibir más. Y déjame decirte que ella fue un gran apoyo para el ministerio y para lo que hoy somos en Dios. Y sé que Dios también te va a dar la persona correcta cuando llegue su tiempo para tu vida. Solo pídesela a Él. No la busques tú, pídesela a Dios. Y Él la va a poner en tu camino y vas a poder realizarte, ¿verdad? Como joven, como persona. Déjame decirte que ella me conoció en una etapa, pero ella, cuando comenzó a ver que Dios comenzó a levantarme más, ella me hizo una pregunta y me dijo, oye, ¿cómo fue que Dios comenzó a levantarte? Porque tú eras una persona antes y ahora eres totalmente otra persona. Y yo le decía, no sé cómo Dios me ha traído hasta este punto. Yo no se lo pedí a Dios. No fue una oración que le hice al Señor, Señor, llévame a más, sino que solamente fui siendo obediente y fue disponiendo mi tiempo para el Señor. Y el Señor comenzó a hacer lo que yo no podía hacer. Amén. Porque déjame testificarte que cuando yo era más joven todavía, los de mi iglesia me conocieron. Y recuerdo que yo tengo un hermano menor que a los 10 años él fue lleno del Espíritu Santo. Él comenzó a hablar en lenguas. ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? Amén. Jóvenes aquí, nadie. Hoy puede ser tu día para que Dios te llene. ¿Cuántos dicen amén? Él fue lleno a los 10 años y recuerdo que mi mamá me decía, busca la presencia de Dios para que tú también seas lleno y hables en lengua. Y yo recuerdo que durante un año estuve ayunando y orándole a Dios por esa llenura del Espíritu Santo y no me llenó. Llegaba el día y decían, pasen los que quieran, y no me llenó. Entonces también vino un tiempo de Dios para esa llenura. Pero el tiempo que sea de Dios para tu vida, ese es el correcto. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme decirle, jóvenes, que la gente le decía a mi hermano, no, en ti hay un evangelista, en ti hay esto. Y yo nada más me quedaba como músico y como cantor. Hasta ahí había llegado yo. Pero yo no me imaginé que Dios me fuera a levantar para predicar su palabra y para hoy compartirte en este día este mensaje. Pero déjame decirte, y con eso termino, que Dios te va a llevar a niveles grandes que tú no imaginas si tú permaneces en Él, si tú le sirves con todo tu corazón, si tú te apasionas por Él, si tú dices, no sé, pastor, en qué puedo servir, pero quiero comenzar a servir al Señor. Y déjame decirte que la mano de Dios te va a tomar y te va a elevar para gloria de su nombre. Ponte de pie en esta mañana.